Relevancia de las finanzas, presentado por Joana Wanda. Punto número uno, casos o situaciones en las que exponga ejemplos ilustrados de los conceptos de liquidez, rentabilidad, riesgo financiero, incertidumbre y costo-oportunidad. La liquidez se refiere a la velocidad y facilidad con las cuales un activo se puede convertir en efectivo. Para este efecto encontramos que hay activos a corto y a largo plazo. Una manera de obtener liquidez a corto plazo, por ejemplo, es contando con dinero en efectivo, también disponiendo del dinero que se tenga en el banco, en cuentas de ahorro, y también, por ejemplo, en el caso de las empresas, haciendo efectivas las cuentas por cobrar y también en la venta de su inventario. Respecto a los activos de largo plazo con los que se puede obtener liquidez, tenemos que se puede generar venta de inmuebles, automóviles o joyas, en el caso, por ejemplo, de un hogar, también el cobro de seguros y en el caso de una empresa, la venta de maquinaria y equipo o la emisión de acciones y bonos. Tenemos el siguiente concepto, que es el concepto de rentabilidad. La rentabilidad se expresa como el beneficio obtenido a partir de recursos propios o inversiones en una empresa. También lo podemos conceptualizar como la diferencia entre el dinero que se ha obtenido al final de un periodo y el que se ha invertido. Tenemos una fórmula para el cálculo de la rentabilidad y es a partir de el valor inicial de la inversión y el valor final de la misma. La rentabilidad financiera es un factor que puede analizar la factibilidad a la hora de realizar inversiones de dinero. Aquí tenemos un ejemplo. Se invierte en un proyecto de vivienda 100 millones y al final este se vende en 145 millones. Haciendo uso de la fórmula, nos da como resultado que una empresa puede obtener, o frente a esta inversión se puede obtener un 45% de rentabilidad. Siguiente concepto es el concepto de riesgo financiero. El riesgo financiero se conceptualiza como la pérdida potencial o falta de rentabilidad o la privación de la posibilidad de ingresos adicionales. Esto obviamente va a derivar en incertidumbre, lo cual puede generar pérdidas frente a las inversiones. Existen cinco tipos de riesgo financiero. El riesgo número uno es el riesgo de mercado, que se genera por la variabilidad en los precios y afecta a las operaciones financieras. El riesgo número dos es el riesgo de crédito, que es la posibilidad de que un deudor pueda asumir sus obligaciones. También tenemos el riesgo de liquidez, que es la imposibilidad de una empresa de cumplir con sus obligaciones contraídas, lo que, por ejemplo, podría llevar a que ésta venda sus activos muy por debajo de su valor para poder asumir esas obligaciones. En cuarto lugar, tenemos los riesgos operacionales, que hacen referencia a fallas en sistemas de información, a hackeos o a fraudes. Y por último, tenemos los riesgos legales que se dan por incumplimientos normativos de la empresa. Por ejemplo, cuando incumplen con leyes o normas ambientales, esto puede generar sanciones administrativas y judiciales y esto por ende pues afectar económicamente a una empresa. Los riesgos financieros están relacionados a indicadores de la economía y estos, por ejemplo, estos indicadores pueden ser la variación en las tasas de cambio, la inflación dada por los índices de precio al consumidor o, por ejemplo, cuando se incrementan las tasas de interés bancario. El siguiente término es la incertidumbre, que la definimos como la duda que se tenga sobre el resultado de un acontecimiento futuro. En este sentido, por ejemplo, en una inversión, a pesar de que se haga un análisis y una evaluación, siempre va a existir la duda sobre qué resultados se van a obtener. Existen dos metodologías de análisis en el concepto de incertidumbre, que son el análisis de escenarios y el análisis de sensibilidad. Esas metodologías buscan predecir el mejor resultado para un inversionista. Como se mencionaba, el riesgo financiero está influenciado por diferentes factores internos y externos y en el caso de la incertidumbre también sucede lo mismo. Algunos ejemplos de incertidumbre financiera son las situaciones políticas que generan incertidumbre e inestabilidad económica. Entonces, un ejemplo muy claro, por ejemplo, puede ser como pasa en Venezuela,
que respecto a la incertidumbre, esta genera hiperinflación, sanciones internacionales y escasez. Otro ejemplo de incertidumbre es la volatilidad en las tasas de cambio, lo que genera incremento en los precios de las importaciones y desventajas para los exportadores. Y tenemos otro ejemplo de incertidumbre, que son las situaciones globales como las guerras, la crisis como la pandemia o las restricciones económicas. Eso, por ejemplo, puede derivar, por ejemplo, en interrupciones a las cadenas de suministro global y por ende afectarse de paso los costos y los precios finales hacia el consumidor. Por último, tenemos el concepto de costo-oportunidad, que representa la alternativa a la que se renuncia por cambiar de decisión. Así, por ejemplo, un inversionista puede evaluar qué alternativa es mejor o más rentable, teniendo en cuenta el costo-oportunidad como medida de comparación. Tenemos factores que afectan el costo-oportunidad, como por ejemplo el entorno macroeconómico, que determina el ciclo económico y si una economía está en crecimiento o en decrecimiento. También tenemos las tasas de interés, que estas miden el nivel de liquidez de la economía. Cuando las tasas de interés son altas, esto pues es un sinónimo de escasez. Si las tasas de interés se reducen, eso va a generar más liquidez. También tenemos las tasas de inflación o la tasa de inflación, que es la medida del índice de precios al consumidor y este factor va a influir directamente sobre el poder de adquisición. También tenemos el tipo de tasa de cambio, lo cual hace que las inversiones se puedan evaluar en otras monedas, lo que va a generar apreciación o depreciación directamente sobre la rentabilidad en una inversión. Y por último tenemos el horizonte de evaluación, que es el plazo en el cual se hará una inversión. Ejemplo, si se realiza una inversión a mayor plazo, pues eso incrementa el riesgo y por ende se busca que haya una mayor rentabilidad. Un pequeño ejemplo de costo-oportunidad puede ser la decisión de una empresa sobre incrementar su portafolio de productos, que sería una opción A, o la de ampliar su capacidad de producción, que sería una opción B. En la opción A, la empresa puede obtener, o esto le va a representar mayor competitividad y diversificación, pero en la opción B también podemos obtener un incremento en la productividad y en la capacidad operativa de la empresa. En este ejemplo podemos ver que alguna de estas opciones puede ser viable. Lo importante es evaluar criterios como los recursos que están disponibles, los riesgos y el potencial de retorno de la inversión. El segundo punto nos decía cómo los anteriores factores afectan o impactan su propia economía familiar y también para una empresa. Entonces, el factor de liquidez, por ejemplo, en una economía familiar, nos puede decir o dejar pensar en cómo y de dónde se va a obtener el dinero. En el caso de una empresa, en las decisiones de cómo se van a cumplir las obligaciones a corto plazo. Respecto a la rentabilidad, eh, podemos verlo como refleja en temas como, por ejemplo, si hay una inversión de dinero en una cuenta de ahorro, ¿cuáles son los rendimientos financieros que voy a obtener? Frente a la rentabilidad en una empresa, pues podemos pensar en cuáles son los retornos positivos o negativos que se van a obtener frente a las inversiones. Respecto al riesgo financiero, va a afectar directamente las decisiones acerca de si tomar deudas, por ejemplo, y también la capacidad de evaluar cómo vamos a pagar esos créditos. En una empresa, lo mismo, sobre las decisiones de inversión y el pago de las obligaciones. También tenemos el concepto de incertidumbre, que nos puede llevar en un hogar a planificar, por ejemplo, el ahorro para enfrentar situaciones inesperadas. En cuanto a una empresa, también nos puede llevar a pensar si reducir las inversiones para también buscar la manera de actuar frente a la inestabilidad que se pueda presentar. Y en quinto lugar, el concepto de costo-oportunidad va a afectar en un hogar las decisiones de gasto e inversión. Y en una empresa, no solamente las decisiones de inversión, sino también puede llegar a afectar las decisiones a nivel estratégico. Último punto,
Nos dice cómo se obtienen los recursos financieros en su casa y familia y cómo los distribuye. Entonces, en mi hogar los ingresos se obtienen 100% de los salarios. No hay inversiones ni negocios alternos que representen fuentes de ingresos externas. La distribución de estos ingresos hay cuatro componentes principales. Nosotros, en primer lugar, pagamos obligaciones bancarias, que yo creería que representan casi el 50% de los ingresos. Y ya como siguientes puntos importantes, pues la compra de víveres, que son como en general para el hogar, el, el pago de transportes y el pago de servicios. Hay otros gastos pequeños como el pago a suscripciones, educación, eh, por ejemplo, ropa y calzado, que también hace parte de los gastos, pero los cuatro principales aspectos en los que se distribuye el dinero son para estos cuatro que son los más relevantes. Esta es la tabla de referencias y aquí termina la presentación. Muchísimas gracias.